Hola, la historia del día de hoy es insólita. Existen muchas cosas que al parecer no tienen explicación lógica. El final es incierto y deja muchas dudas. En la descripción pongo un correo electrónico donde podrán compartir anécdotas o narraciones que quieran sean contadas en este canal. Agradezco sus comentarios y quiero mandar un saludo especial a Mari Cisneros, a Grey, a Cari Joe, a Gary, a Adriana Casuso, a John Gotti, a Sergio Juárez y a Berito Orellana por su apoyo y consejos, mismos que trataré de ir incorporando. Sin más, acompáñenme. Relato para desvelados. La bruja de la montaña. Historia escrita por Pájaro Diablo. Anastasia vive en un poblado de Guerrero rodeado por cerros. El calor en verano es insoportable, incluso para la gente que vive ahí. Es hija de Andrés y de Alicia, una pareja joven dedicada al cuidado de sus dos hijos y de unas tierras que les fueron heredadas donde cultivan amapola. Su piel de bronce y su pelo ensortijado son característicos de las mujeres de esa comunidad, pero ella se destaca por tener los ojos azules. Acababa de cumplir 3 años cuando sucedió lo que les voy a contar. Anastasia era la más pequeña de esa casa. Arthur, su hermano, tenía 5 años. Desde que nació llamó la atención. Quienes la miraban decían que tanta belleza no era de Dios y la asociaban inmediatamente con las tragedias y las desdichas de la gente que habitaba la pequeña comunidad cerril, ubicada en una zona alejada de Guerrero en tierra caliente. Se creía que desde su nacimiento las brujas habían llegado al pueblo y que no se irían hasta lograr apoderarse de la criatura. En realidad, tal creencia carecía de fundamento, porque desde el surgimiento de la comunidad se hablaba de brujas que por las noches surcaban los cielos bajo la forma de bolas de fuego y aves de rapiña monumentales. Incluso se contaba que cada cierto tiempo de la cueva del Águila se abría una puerta al infierno de la que salían esos seres malditos y a donde llevaban a sus víctimas. Como parte del mito de Anastasia, la niña que nació maldita, se contaba que el día en que nació, la puerta se había abierto y de ésta salieron 3 horribles brujas. Desafortunadamente para Andrés, Alicia y sus hijos, se encontraban en una comunidad en la que las creencias, los mitos, las leyendas organizaban la vida diaria de sus pobladores. Entre las actividades del lugar, el cultivo de amapola era la principal fuente de ingresos, lo que hacía del pueblo una zona atractiva para cierto tipo de delincuencia que se beneficiaba de su producción y que se aprovechaba de lo lejos que se encontraban esos territorios de los ojos de la ley. Así que no era extraño que gente de todas edades desapareciera o apareciera muerta por los alrededores, situación que terminó por arruinar la vida de esta desafortunada familia, porque todo hecho funesto ocurrido a un menor, según esta gente, se debía a las brujas y éstas se encontraban en el pueblo por culpa de Anastasia. El odio, el resentimiento y el miedo se fueron acumulando y no paraba de crecer. Entre los pobladores se corría el rumor de que a partir del nacimiento de Anastasia comenzaron a desaparecer niños y niñas no bautizados, con exactitud, 1 por cada año que cumplía la hija de Andrés y de Alicia.
Lo que no tomaban en cuenta fue que los 3 infantes murieron de una infección gastrointestinal que azotó a la comunidad, pero al no poder sepultar los cuerpecitos, que al no ser reclamado por las familias a los hospitales en donde los atendieron, los padres dolidos construyeron toda una historia fantástica y aterradora en torno a desapariciones inexplicables, brujas sedientas de infantes y de una Anastasia que había nacido maldita. La gota que derramó el vaso fue la última desaparición ocurrida apenas 2 días atrás. Desaparición que hizo que la gente se juntara y llenos de cólera los fueran a buscar. Ahí vienen otra vez, pero ahora traen palos y machetes. No te apures, ve por los niños y enciérrate en el cuarto. Toma. Andrés le entregó una escopeta a su mujer y con una pistola en mano se dirigió a la puerta y antes de salir le indicó con seriedad: sabes qué hacer. Si por purita mala suerte llegan a entrar, no dudes en usarla. Alicia asentó con la cabeza. Sentía mucho miedo. No era la primera vez que una turba iba amenazante con la intención de hacerle daño a su hija. Por fortuna, nunca se habían atrevido a hacerles nada. Los detenía el temor a las represalias, porque Andrés era uno de los protegidos de don Francisco, el hombre con más poder de la región. Pero esta vez era diferente. Como dije, hacía 2 días había desaparecido Panchito, el nieto de 9 años de su protector, y esa era la razón de la visita de toda esa gente deseosa de hacer justicia por su propia mano. Desde la puerta de su casa, apenas con un pie afuera, Andrés gritó con firmeza: sea qué y por qué vienen, mejor váyanse. Nada tenemos que ver con lo que le pasó a Panchito. Y dirigiendo la mirada y la palabra a don Francisco, continuó hablando: patrón, usted sabe que lo respeto y que sería incapaz de hacer cualquier cosa que lo afectara. Lo sé, hijo, y solo por eso tu familia y tú aún respiran. Pero ya no permitiré que sigan desapareciendo niños. Y por lo que me dicen, la culpable es Anastasia. Pero si mi hija es una niña inocente, ¿cómo pudiera con sus 3 años ser la responsable de su desgracia o la de cualquier otra persona? Sin dejarlo terminar y con tono dramático lo interrumpió: una inocente marcada, lo sé, pero no la vamos a llevar, ya sea por las buenas o por las malas. Andrés era consciente de que nada podía hacer si el patrón decidía entrar por su hija. Solo le quedaba tratar de persuadirlo y creía saber cómo hacerlo. Don Francisco, como le dije, yo lo respeto y mi familia está agradecida con usted. Si considera que al llevarse a mi hija todo se arreglará, pase por ella. Pero déjeme decirle que lo de Panchito nada tiene que ver con esas brujas. ¿Qué dices? ¿Cómo lo sabes? Porque esas desgraciadas solo se llevan a los recién nacidos y a los no bautizados. Y su nieto tenía 9 años y ya estaba purificado del pecado original. Yo creo que fue algún cristiano que quiere vengarse de usted a través de su familia. Don Francisco se quedó pensativo. Algo similar había pasado por su mente, pero cegado por el dolor y el odio, se dejó calentar la cabeza por Laureano y su esposa, quienes, 1 año atrás, habían perdido a su hijo y culpaban a Anastasia. Muy bien, solo por esta ocasión nos vamos a retirar, expresó don Francisco a Andrés
y a todos los que estaban ahí presentes. Pero tienes 15 días para irte del pueblo. Si no lo haces, yo mismo me desharé de ustedes. A la mañana siguiente comenzaron a empacar sus cosas. Tenían pensado marcharse lo antes posible. No tenían idea a dónde, pero cualquier lugar era mejor que quedarse. Lo único que les dolía era dejar sus tierras. Alicia no paraba de llorar. Pensar en irse la entristecía. Toda su vida estaba ahí en esa calurosa comunidad. Desde pequeña se imaginó ser como su madre y su abuela, mujeres reconocidas y respetadas, pero ese sueño se había desvanecido con el nacimiento de Anastasia. En el fondo, le tenía cierto rencor. En lo que Andrés se encontraba en el campo contabilizando los animales que tenía y ordenaba a sus trabajadores que juntaran toda la producción de amapola para malbaratarla y así hacerse de un poco de dinero, ella, en un arrebato de furia, tomó a la pequeña y fue a ver a don Francisco. Por favor, ayúdenos. No tenemos a dónde irnos. Todo lo nuestro está aquí. Le entrego a mi hija a cambio de que nos permita quedarnos. Don Francisco miró a la mujer, quien desesperada suplicaba su ayuda. Él, sin dar mucha importancia a su desesperación, con un poco de desgano le dijo: A ver, mire, Alicia, lo que yo menos quiero es hacerme de enemigos. Ya bastante tengo con los que me quieren bajo tierra, que son muchos, pero ninguno de aquí, como para ganarme la enemistad de la gente del lugar en donde vivo. Aunque, si usted me asegura que su Andrés está de acuerdo con lo que ofrece y no tendré que deshacerme o cuidarme de él, por mí no hay problema. Lo entiendo, pero estoy desesperada. Ayúdeme. La vulnerabilidad de Alicia generó en don Francisco interés. Él, un hombre de 56 años, tenía la oportunidad de sacar ventaja de una joven de 24 años, que estaba dispuesta a todo con tal de no irse del pueblo que la vio nacer. Tranquila, mujer, algo se nos ha de ocurrir. Ya sé, se me ocurre algo. Andrés no tiene por qué enterarse de lo que haremos. Ahorita está en el campo arreglando algunos detalles para irnos del pueblo. No sabe que vine a verlo. Lo más seguro es que partamos mañana a primera hora. Yo por la noche me encargaré de que se quede dormido y no pueda despertar hasta que yo lo devuelva a la realidad desesperada gritándole que Anastasia ha desaparecido. En lo que él duerme, vamos a la sierra y la dejamos ahí. Cuando la encontremos, si es que eso pasa, mi hija habrá muerto por el frío o por algún animal o por esas malditas brujas que según tanto la quieren. Me parece bien, Lichita, pero para hacer eso no me necesitas. Puedes hacerlo sin mí. No, don Francisco, yo no me atrevería a hacerlo sola. Necesito su apoyo. No se diga más. Cuente con este. Pero ahora que sé tus intenciones y te ayudaré, tendrás que pagar con tu juventud y belleza mi silencio. ¿Cómo? No lo entiendo. No te preocupes. Hoy por la noche, después de abandonar a la niña, lo sabrás. Don Pancho la miró lascivamente, sonrió y le indicó: Estaré esperándote afuera de tu casa pasada las 9. Durante la cena, Andrés intentaba tranquilizar a su esposa. De mil maneras quería transmitirle que no importaba nada siempre y cuando estuvieran juntos,
que no les faltaría lugar donde vivir ni comida. Bebió el último sorbo de su té, se levantó de la mesa, fue hasta donde estaba su mujer, le dio un beso en la frente y con voz triste le pidió que se fueran a dormir. Alicia salió de la casa con Anastasia cubierta con un chal de lana entre sus brazos. Afuera ya la esperaba don Francisco, parado al lado de una camioneta Cadillac Escalade negra con los vidrios polarizados. Pensé que se había arrepentido, Lichita. ¿Ya está lista? Creí que iríamos usted y yo, pero vino acompañado. No se preocupe, estos ineptos no dirán nada. Usted comprenderá que no puedo andar solo. Ande, súbase. Al mal paso darle prisa. Se dirigieron al Cerro del Águila por caminos de terracería y al cabo de una hora llegaron al pie del monte, donde estacionaron la camioneta. Del vehículo salieron don Pancho, Alicia y la niña, quien se encontraba profundamente dormida, por efecto del mismo brebaje que su madre le había dado a su papá para que no pudiera despertar. Había luna llena y el firmamento estaba repleto de estrellas. El frío en esa zona alejada del mundo civilizado era muy intenso por la noche. La pobre Anastasia no tenía posibilidad alguna de sobrevivir. Era probable que muriera congelada antes de despertar. Sin perder el tiempo comenzaron a subir hacia la cueva del Águila, con ayuda de una lámpara. El viento soplaba con fuerza y al entrar en contacto con los árboles daba la impresión de que se escuchaban lamentos. Alicia, a diferencia de la mayoría de las madres, sentía miedo más que tristeza. Le espantaba la oscuridad y los sonidos de la noche. Lo que estaba a punto de pasarle a la pequeña le tenía sin cuidado. Era tanta su urgencia por deshacerse de la niña que le sugirió a don Francisco dejarla ahí, que daba igual donde terminara su cuerpo, pues su destino estaba sellado. La dejaron a poco más de 2 kilómetros de distancia de donde habían estacionado la camioneta. Ya de regreso, la madre desalmada se veía tranquila y en lugar de ir a la casa donde Andrés se encontraba dormido, fueron a una de las muchas propiedades de don Pancho. Ahora era el turno de cobrarse el favor con el cuerpo de Alicia. ¡Andrés! ¡Andrés, despierta! ¡Por el amor de Dios, Andrés!, gritaba desesperada Alicia, con llanto en los ojos, mismos que habían perdido su brillo. Su aspecto realmente se notaba desencajado, pero no por los motivos que todos podrían llegar a pensar en una situación como esta. Más bien, su rostro cansado y ojeroso reflejaba lo ocurrido durante la noche anterior, después de haber entregado a la muerte a su hija y a don Francisco lo que le quedaba de honestidad, que en realidad ya no era mucha. Andrés, sobresaltado, se puso de pie de un solo brinco y con la pistola en la mano derecha, misma que había colocado debajo de la almohada por si alguien se atrevía a irrumpir en su casa mientras dormía, preguntó: ¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué esos gritos? La niña no está, ha desaparecido. Sin perder el tiempo, Andrés corrió al cuarto donde se suponía tenía que estar Anastasia, pero al llegar vio la cama vacía y sobre esta tierra seca y plumas de alguna ave de rapiña. Miró hacia la ventana, estaba rota. Creía saber lo que había pasado. Cayó al suelo sobre sus rodillas, tiró el arma, se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Su mujer se acercó a él
lo abrazó y le susurró al oído: esas malditas se la han llevado. Durante 3 días la buscaron por los alrededores. Fueron al cerro y a la cueva del águila. Lo único que hallaron fue el chal de Alicia. Andrés estaba tan deprimido y fuera de sí que no le pareció extraño ese pequeño gran detalle. En otro momento se hubiera cuestionado sobre cómo esa prenda pudo haber llegado ahí. Sin embargo, el descubrimiento para su mente confundida significó que las brujas, en efecto, se habían llevado a su hija al infierno a través de la puerta que se abría en esa maldita cueva. Andrés ya no volvió a ser el mismo. Descuidó sus tierras, sus animales y se la pasaba dormido. Por su parte, Alicia empezó a salir todas las noches con don Francisco, quien la esperaba en su camioneta para llevársela a alguna de sus residencias y devolverla apenas saliera el sol. Al principio procuraban que nadie los viera, pero conforme pasó el tiempo todo el pueblo se dio cuenta de que eran amantes, menos el desdichado de Andrés, quien además estaba quedando ciego, consecuencia de los brebajes que su esposa le ponía por las noches para que se quedara profundamente dormido. A los 6 meses de la desaparición de Anastasia, Andrés había perdido todo: su mujer, sus tierras, sus animales y sus hijos estaban ahora con don Francisco. Solo le quedaba la casa donde lo habían abandonado, y casi ciego y sin buena salud, era muy probable que muriera en poco tiempo. Una noche, tirado en la cama con calentura, se encontraba mirando hacia la ventana. En realidad, tenía los ojos abiertos, pero no podía ver casi nada. Si acaso, un poco el resplandor del alumbrado de la calle. En eso, percibió algo muy brilloso, como si fuera una bola de fuego. Pensó que se estrellaría contra la casa. Esperaba que eso sucediera, pero no fue así. Poco después escuchó que alguien entraba a su cuarto y se acercaba a donde él se encontraba. En su mente tenía 2 escenarios. O Alicia había regresado, o era algún matón del maldito don Francisco con la consigna de arrebatarle lo único que le quedaba: la vida. Para su sorpresa, escuchó una voz conocida y añorada que le decía: «Papá». De sus ojos comenzaron a salir lágrimas. Era Anastasia. Sabía que no podía ser, que la fiebre lo hacía alucinar, pero así fuera todo producto de su imaginación, quería decirle que la amaba, que lo perdonara por no haberla podido proteger. «Ven». Estiró los brazos. Nada sucedió. En eso sintió unas manos de adulto sobre su frente y segundos más tarde un recipiente sobre sus labios. Comenzó a beber un líquido muy amargo. Cuando entraron a la recámara los primeros rayos del sol, Andrés despertó. Se sentía un poco mejor. Tenía ganas de ponerse de pie. Recordó lo que había alucinado y se propuso vengar la muerte de su hija. Se juró que no descansaría hasta dar con esas malditas brujas. Pero aún se sentía débil y casi ciego. Así sería imposible lograr su cometido. Apenas pudo incorporarse y a tientas fue al refrigerador a buscar comida. No había nada. Si no se alimentaba, no mejoraría, y si no mejoraba, moriría. Quiso salir, pero no pudo. Cayó rendido y ahí se quedó. Nuevamente por la noche creyó escuchar que alguien entraba. En esta ocasión nadie habló. En su delirio le daban de beber algo que sabía muy mal.
comenzó a sentirse mejor. Incluso podía ver más, lo suficiente para percatarse de que en la mesa había comida. Alguien, la misma persona que por las noches parecía cuidarle, se la dejaba para que pudiera alimentarse. Durante una semana sucedió lo mismo. Noche tras noche alguien entraba. Ahora sabía que no era su imaginación. Ya no tenía fiebre y había recuperado la fuerza. Ante él se distinguía la sombra de una mujer delgada. Le daba un brebaje y partía en completo silencio. Varias veces intentó hablarle sin éxito. Ella no emitía ruido alguno. De pronto, una mañana abrió los ojos y vio su cuarto. Había recuperado la visión. Sobre el suelo, dibujos hechos con carbón. Parecían realizados por un niño. Sobre la mesa, tarros de barro vacío. Se arregló un poco, se puso unos zapatos y salió de su casa. Fue a buscar a don Francisco. Tocó el timbre del zaguán. Le abrió Arthur, su hijo. Lo abrazó. El niño regresó el gesto. A lo lejos, Alicia le ordenó al niño que se metiera y con desgano le preguntó a su aún marido: ¿qué quieres aquí? Lárgate, antes de que vuelva Francisco y te eche a patadas. Vengo por mi dinero. ¿Cuál dinero? El de mis tierras. Estás loco. Antes tendrías que darles las gracias por ofrecernos lo que tú no pudiste. Más bien, hasta le debes. Lo único que le debo es parte de mi miseria. De aquí no me voy hasta que me pague lo que me debe. En eso salió don Francisco de la casa. Se acercó al zaguán. Detrás de él, sus matones. Hola Andrés, ¿qué haces por aquí? Quiero mi dinero, el de las tierras que le vendí. ¿Qué no oíste, Alichita? En esta casa no hay nada tuyo, así que vete. No puedo. Y no es por contrariarlo. Sé que todo lo que alcanzo a ver es suyo. Y como le dije aquel día que fueron por mi Anastasia, lo respeto y no quiero incomodarlo. Créame, si no necesitara tanto el dinero, no hubiera venido. A ver, muchacho, solo porque te aprecio y trabajaste por mucho tiempo para mí, te voy a dar la oportunidad de que me expliques para qué lo quieres. Y si logras convencerme, te lo doy. Propuso con arrogancia y aires de grandeza, como si le estuviera haciendo un favor. Quiero irme del pueblo y no tengo cómo hacerlo. Me voy muy lejos de aquí y quiero con ese dinero sobrevivir por un tiempo. Me pienso ir a tierra de nadie, donde nadie me conozca y no se burlen de mi desgracia. Andrés dijo lo que don Francisco quería escuchar. Si él moría o se alejaba, le quitaba un problema de encima, porque sabía que de permanecer en el pueblo la gente comenzaría a hablar, y ahora que se acercaban las elecciones para presidente municipal, no le convenía ni matarlo ni dejarlo con vida. Muy bien, pasa mañana a la misma hora y te daré lo que acordamos cuando me vendiste tus pertenencias. Andrés se fue a la sierra, se internó en esta, viajó en burro por semanas guiado por luces de fuego que se divisaban en el cielo nocturno, hasta llegar a una comunidad muy pequeña, en medio de la nada, en donde había apenas unas cuantas chozas de madera. En cuanto a su animal anduvo por la calle de terracería, que unía a las casuchas, salieron los pobladores y poniéndosele enfrente le cuestionaron: ¿qué quiere por estos rumbos? Ando buscando a quienes me arrebataron a mi hija y por las que perdí todo. He seguido las luces que por las noches aparecen y éstas me han traído hasta aquí.
¿Quién te robó tu vida?, le preguntó un anciano. Las brujas. Todos comenzaron a reírse del forastero. Esas no existen, y de existir, ¿qué podría hacerles un mendigo que apenas si puede sostenerse en sí? Vengo de lejos, y no he comido por varios días, pero soy un hombre fuerte, y el odio que siento me alimenta y me da las fuerzas para enfrentarme a lo que sea. Mejor vete, sigue tu camino, que aquí no eres bienvenido. Andrés dio la orden a su animal de avanzar y sin mirar a nadie comenzó a alejarse. Cuando pasó por la última casa, la misma voz del viejo que le había sugerido marcharse le gritó: «Espera, deberías quedarte hoy. Ya es tarde y es peligroso que sigas tu camino por ese rumbo. Mañana, a primera hora, te vas». En el lugar había unas 20 personas de todas las edades. El viejo que habló con él le ofreció su cabaña. En cuanto oscureció, la noche se iluminó con la luna y las fogatas que encendieron los pobladores. Andrés, al percatarse, sintió desesperanza. Las luces que lo llevaron hasta ahí nada tenían que ver con las brujas. Eran el fuego de las fogatas de la gente que vivía dispersa por el lugar. El viejo, al darse cuenta del estado de ánimo del joven, le contó su historia. Le dijo que cuando era joven también perdió a su familia, que un desgraciado con poder se la había arrebatado. ¿Sabes? Yo tampoco soy de este lugar. Llegué buscando lo mismo que tú, pero yo no para destruirlas, sino para pedirles ayuda. Estaba dispuesto a todo, a cambio de una oportunidad de encontrar y destruir a quien me arrebató a mi pobre hija. Ya sabes lo que sentí cuando, al igual que tú, descubrí que ese fuego solo eran fogatas. ¿Y por qué se quedó y no siguió buscando?, le preguntó Andrés. Porque perdí la oportunidad de hacerlo, ya que por razones que en este momento no comprenderías, no puedo abandonar este lugar. Mira, hijo, sé el dolor por el que estás pasando y por eso te voy a ayudar. Conozco quién te puede echar una mano, pero quizá no te gusta lo que tengas que hacer. Estoy dispuesto a todo, hasta ir con quien consideras son la causa de tu dolor y realizar actos atroces. ¿Cómo? ¿Me está diciendo que usted sabe dónde están esas malditas? Algo así. Sé de una de ellas. Vive por aquí y no se mete con nadie. Digamos que no es mala. Lléveme, por favor. Si, como dice, no hace cosas indignas, no es a quien busco, pero me puede conducir a quienes quiero. En cuanto salga el sol, iremos. Por ahora, a descansar. A la mañana siguiente iniciaron su camino. Anduvieron por unas cuantas horas entre hierbas y árboles. No siguieron ningún tipo de vereda, pero el anciano caminaba con firmeza. No hablaban. Hacía un calor infernal y el agua del Guaje estaba por terminarse. En eso, Andrés vio a lo lejos una especie de edificación. 4 árboles grandes y gruesos, formando un cuadrado, servían de poste entre los que se apilaban maderas, creando, en 3 de sus lados, paredes. En la parte que tenía enfrente no había nada. Entre los troncos, esa era la entrada, y una manta hecha por pieles de animales era lo que impedía que se viera lo que había dentro. El viejo se detuvo a unos 5 metros de distancia y gritó el nombre de la persona que ahí vivía. «Anastasia, hemos venido a verte. Te necesitamos». Andrés, al escuchar el nombre de esa mujer,
sintió que el corazón se le oprimía. La mente se le llenó de recuerdos de su hija y se rindió nuevamente al sufrimiento. Cerró los ojos y esperó. ¿Pero qué hace, muchacho? Ande, abra esos ojos y entremos. La choza, si a eso pudiera llamársele así, no tenía techo. El interior era un espacio de unos 25 metros cuadrados. Al fondo, en una esquina, un tapete. Era increíble pensar que alguien pudiera vivir en semejante soledad, en un lugar tan apartado y con solo una pequeña mesa de madera vieja y unos trastos, y nada más. Parada enfrente de ellos, vestida de blanco, una mujer de pelo negro, largo y rizado, les daba la espalda. Con una voz suave y llena de paz, comenzó a hablar. Lo que vienes buscando no lo encontrarás si el dolor y el odio no logras controlar. Anda y ve a un poblado donde puedas reiniciar tu vida. Y cuando encuentres paz, ven a buscarlo. Jamás haré eso. Nunca estaré tranquilo sin saber qué le pasó a mi hija y mandar al infierno a esas malditas. ¿A cuáles? A esas brujas que irrumpieron en mi casa y se la llevaron. ¿Y estás seguro de que fue así? ¿Lo viste o lo escuchaste tan siquiera? No. Difícilmente hubieras podido escuchar algo en la condición en que te encontrabas. Te repito, vete, piensa lo que pasó y si logras encontrar respuestas lejos de aquí, regresa. De lo contrario, te pasará lo mismo que a quien te acompaña. Andrés se sentía molesto, pero algo en esa mujer le impedía reaccionar con agresividad. Entiendo lo que me pide, pero no me iré a buscar respuestas. Yo encontraré a los responsables y no descansaré hasta lograrlo. Salieron de ahí. Desilusionado, Andrés tenía en mente regresar a la comunidad de las fogatas, tomar su burro y continuar su camino. Ya todo listo y a punto de marcharse, le preguntó a su anfitrión: ¿por qué dijo esa mujer que de no calmarme me pasaría lo que a usted? Aquí donde me ves, en realidad no soy tan viejo. Voy a cumplir los 50. Como te dije, no soy de por aquí. Llegué con esta gente hace unos 23 años, cuando solo tenía 25. Salí de mi hogar después de que el mero mero, el que controlaba toda la producción de amapola en Tierra Caliente, me despojara de mis tierras, se quedara con mi mujer y mis hijos. Al principio creí que la muerte de mi querida hija me había acabado moral, mental y físicamente, que todo lo había perdido por mi culpa, por no proteger a mi niña, por descuidar a mi esposa, por no poder hacerme cargo de mis terrenos. Pero no fue así. Descubrí que mi mujer fue la responsable de todo, que ella abandonó a nuestra pequeña en la montaña, que me drogaba por las noches para ir a ver a su amante y que casi me mata con los brebajes que me daba por las noches para que me quedara dormido y no despertara. Esto lo supe tiempo después de haberme ido del lugar que me había visto nacer. Con el alma hecha pedazos salí del pueblo camino a la sierra. Anduve muchos días por caminos hasta que llegué aquí guiado por las fogatas. La gente me recibió con cordialidad. Me invitó a quedarme en sus casas. Una noche desperté y enfrente de mí estaba una mujer de bastante edad. Me miraba con desprecio y comenzó a reír. Sabía que esa anciana era lo que había estado buscando. Me incorporé y sin más le pedí ayuda. Con una voz firme que no correspondía con su apariencia decrépita, me indicó que la siguiera. Eso hice. Me condujo exactamente a donde te llevé hoy. Antes de entrar me ordenó que me vendara los ojos, que aún no podía ver lo que había adentro. Hice lo que me pidió. Al interior de eso que le servía de casa
Se escuchaba el crujir de los leños quemándose en la fogata. Me colocó cerca de esta y me sentó. «Ahora has encontrado a quien estabas buscando», me dijo la anciana. «Yo no puedo liberar tu alma. Por el contrario, si te ayudo con tu venganza, quedarás condenado. Así que dime si estás dispuesto». «Sí, no me importa nada. Solo quiero dar santo sepulcro a mi hija y hacer que la desdichada que le arrebató la vida sufra». La anciana me dio unas indicaciones. Nada complicado. Me quitaría la venda, pero no debía voltear ni dejarla de ver, pasara lo que pasara. Si por cualquier cosa desobedecía, el conjuro perdería efecto y jamás podría volver a salir de ahí. Acepté. Me quitó la venda. Fue hacia la mesa. Regresó a mi lado con un brebaje. Lo bebí. Inmediatamente sentí mi cuerpo pesado. Después una fuerte sacudida, un tirón. Mis ojos penetraron los de esa mujer. Comencé a viajar adentro de ella. El tiempo pasaba a una velocidad asombrosa. Veía cómo el día sucedía a la noche una y otra vez en cuestión de segundos. De pronto, ya no me encontraba en medio de la sierra. Me transporté al pasado, justo al momento en que se llevaron a mi hija. A manera de flashazos, me vi diciéndole a mi mujer: «Toma el arma y métanse al cuarto. Ya sabes qué hacer si alguien llega a entrar». Brincaba de un momento a otro. De pronto, don Francisco me decía: «Tienes 15 días para irte del pueblo». Pero lo peor llegó cuando, perdido en los ojos de la bruja, vi lo que realmente pasó ese día. Me encontraba en un estado mental difícil de describir. Era consciente de todo. Estaba en el campo organizando las cosas para irnos del pueblo, y al mismo tiempo veía a mi mujer entregando a mi hija al malnacido de mi patrón, a cambio de que no tuviéramos que marcharnos de nuestro hogar. Mi mujer me traicionó. Perdido en ese estado de conciencia, escuché cómo me decía: «Tómate tu té y vayamos a dormir, que mañana tenemos que irnos». Minutos después de habérmelo tomado, estaba dormido y vi cómo mi esposa salía de la casa con Anastasia envuelta en un rebozo. Afuera don Francisco la esperaba. Juntos fueron al Cerro del Águila y ahí abandonaron a mi hija. De pronto en mi interior sentí que todo me explotaba. Solté un grito de rabia. Quise ponerme de pie, salir, ir con esos malditos, matarlos. Pero recordé lo que la anciana me había dicho. Como pude, aguanté el impulso de marcharme y continué viendo lo que sus ojos me mostraban. Los malditos se alejaron, dejando a mi pobre Anastasia en el suelo. Cuando se subieron a la camioneta, una bola de fuego cayó a un costado de la niña y un ave descomunal la tomó con sus garras. Emprendió el vuelo y se la llevó. Nuevamente mi mente viajó y aparecí exactamente cuando Alicia, mi esposa, hacía gala de toda su hipocresía e histrionismo. Me gritaba: «Andrés, Andrés, despierta, la niña ya no está». Fueron esas palabras las que me sacaron del trance en el que me encontraba. Me puse de pie y sin darme cuenta dejé de ver a la vieja. Volteé y detrás de mí los ojos azules de mi Anastasia, mi pequeña. No estaba muerta, estaba ahí. Quise agarrarla, pero mi cuerpo no reaccionaba. No podía moverme. La risa desagradable de la bruja me torturaba y sin parar de reír me comentó: «No lo lograste. Ahora pagarás el favor sin haberlo disfrutado. Te lo advertí. No tenías que voltear. A partir de este momento no podrás abandonar esta zona. Y tu linda hija no conseguirá salir de aquí.
vivirás un infierno en la tierra, sabiendo que los responsables de tu desdicha andarán como si nada por el mundo, mientras tú, además, cargarás con la culpa de haber condenado a tu hija a este lugar alejado de todo y de todos. Andrés escuchaba al viejo atónito, no entendía lo que pasaba. La historia de ese señor coincidía con la suya. ¿Cómo era posible que se llamara como él, que ambos perdieran a su hija de nombre Anastasia? Parecía como si él, muchos años después, se estuviera contando su propia vida. ¿Acaso la vida del viejo era la suya? ¿Y su Alicia era quien arruinó su existencia? Cuando quiso saber más, buscó con la mirada al viejo Andrés, pero no había nadie. Estaba solo en una choza polvorienta llena de telarañas. Salió y al hacerlo se dio cuenta de que no había nadie, ni cabañas ni gente. Se encontraba a mitad de la sierra sin más compañía que sus demonios. Fue hasta su burro, lo montó y se dirigió hacia la nada. Esperaba encontrar el camino que lo condujera hacia aquella mujer misteriosa de voz apacible. Anduvo por las veredas hasta que recordó cómo el viejo Andrés se metía entre la maleza sin seguir camino alguno. Así lo hizo. No le importaba si era de mañana o de noche. En realidad, iba a ciegas y era muy posible que todo lo que recordaba de los últimos días fuera pura fantasía. Cuando se había resignado a no encontrar nada, vio a lo lejos una luz de fuego que se abría paso por la oscuridad de la noche. La siguió. Al llegar, era una fogata. Se acercó. Sentados alrededor de esta, una mujer, una niña y un hombre. Sin decir palabra, se sentó a su lado. Escuchó a alguien decir: «Papá». Pensó la niña se dirigía al señor. Sin embargo, la voz era idéntica a la de Anastasia. Intentó mirarles la cara. Pronto reconoció al viejo Andrés, quien lo miraba con benevolencia. A la mujer no la podía enfocar. Solo distinguía el color azul de sus ojos profundos como la inmensidad. La niña se puso de pie y ávida se dirigió a él. Lo abrazó. Era su Anastasia, su hija, la razón de su actual existencia. La abrazó y le pidió perdón. «¿Qué está pasando? ¿He perdido la razón?», se cuestionó en voz alta. «No, muchacho. En el mundo existen cosas que no podemos comprender y no por eso estamos locos. Ahora tienes la oportunidad de terminar lo que yo no pude hace 23 años y romper esta maldición. Toma a tu hija y márchate para tu pueblo, pero sé mesurado. Si actúas con el corazón, la pasión hará que te maten a ti y a ella. Ve, que nadie sepa que la niña que llevas es Anastasia. Trata de no llamar la atención, que no te consideren una amenaza. Y cuando cumpla 4 años, será el momento preciso para hacerlos pagar». Al llegar al pueblo con una niña de la mano, cubierta de los brazos y la cara por vendas, la gente se le acercó. No se atrevieron a preguntarle nada. Andrés continuó hasta la casa de don Francisco. Alicia lo recibió. Quiso humillarlo, gritarle que se largara, pero algo en él le generó temor, tanto que enmudeció. Salió el patrón, lo miró desalineado y mugroso con esa momia de la mano y lo increpó. «¿Y ahora qué quieres? Ya te di el dinero acordado, nada te debo». «Así es, don Francisco. Vengo a agradecerle todo lo que hizo por mí y mi familia. Además quería pedirle si me permite volver a mi antigua casa. De camino hacia acá me di cuenta de que estaba abandonada. Yo le trabajaré sus tierras, a cambio de que nos deje vivir ahí. No tendrá que pagarme con dinero, y por el contrario, usted obtendrá un beneficio de algo que está ahí sin uso». «Me parece bien. Y a todo esto,
¿Quién es esa criatura? Quien me devolvió las ganas de vivir. La pobre perdió a sus padres en un incendio y ella de puro milagro se salvó. Por las mañanas Andrés salía a trabajar al campo. Siempre llevaba con él a Anastasia. A mediodía se retiraban hacia el Cerro del Águila y en la cueva del mismo nombre le retiraba las vendas. Platicaban, jugaban, le enseñaba a leer, a sumar y a escribir. Por la noche regresaban a dormir. Pasó un mes desde su regreso, cuando una mañana en que estaba cultivando la amapola, escuchó a uno de los trabajadores decir que don Francisco estaba destrozado, que otro de sus nietos, de apenas 1 año, había desaparecido. Algo en el fondo de su ser le hizo comprender que no debía ir con Anastasia a la cueva del Águila, situación que lo obligaba a llevarla a la casa. Ya en esta le explicó que tenía que hacer unas cosas, que llegaría entrada la noche y que esta vez no podría acompañarlo. La niña de tan solo 3 años y 8 meses parecía entender y, contrario a lo que otro niño de su edad, lo aceptó sin reparo. Andrés fue a la cueva. Al llegar se encontró con el viejo y la muchacha de ojos azules. Por primera vez la veía con claridad. Era hermosa. Nuevamente todo le era confuso. El viejo era tan parecido a él mismo y la muchacha a su Anastasia. Hoy comienza el suplicio de don Francisco y de Alicia. Faltan 4 meses para que nuestra hija cumpla 4 años. Cada semana que pase sufrirán una pérdida. Cuando Andrés estaba a punto de confrontarlo por decir nuestra hija, detrás de ellos se escuchó el llanto de un bebé. Era el nieto de don Francisco. ¿Qué hacen con ese inocente? Nosotros solo lo trajimos aquí. Tú eres el que terminará con su vida. No, jamás haré algo así. No te queda de otra. De lo contrario, quien morirá será nuestra Anastasia. Lo único que tienes que hacer es... 20 minutos después el infante estaba muerto. Y Andrés, ya solo, sin la compañía de sus guías, puso el cuerpecito inerte dentro de un hoyo que había en la cueva. Se quedó ahí hasta que anocheció. Ya no sabía quién era peor, si él, después de lo que había hecho, o Alicia y Francisco. ¿Qué le diferenciaba de ellos? Con el alma hecha pedazos se marchó. Ya en casa apagó las luces, le quitó las vendas a la niña y se durmió. Por fin llegó el día esperado. En 4 meses don Francisco perdió a sus 5 hijos, a 3 de sus nietos y muchas propiedades. Sufría, pero enfrente de la gente no derramaba ni una sola lágrima. Pero en soledad, donde nadie lo veía o escuchaba, lleno de dolor se marchitaba poco a poco. Don Francisco, vengo a invitarlo a una humilde fiesta. Sé que no es un buen momento, pero quiero agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Y me gustaría que la gente deje de estar hablando, que sepa que a pesar de lo ocurrido con Alicia y mi chamaco, yo soy el primero en estar de su parte. Creo que eso podría ayudar a su candidatura. Además, pretendo que usted y su mujer sean los primeros en ver a mi niña sin esas vendas. Si se anima, los espero el próximo sábado a mediodía. Alicia se encontraba en la cocina, como de costumbre, preparando la comida. En menos de 1 año quedaba poco de aquella mujer alegre y bella. ¿Quieres que te sirva de comer? No, no tengo hambre. Acabo de platicar con Andrés. Nos invitó al festejo de no sé qué cosa este sábado después de mediodía, que es que le quitará las vendas a su momia. Alicia se llenó de coraje. Pese a que ella orquestó lo de Anastasia,
La muy cínica se molestó porque Andrés pensaba hacer una fiesta en honor al engendro ese, el mismo día en que Anastasia, de no haber muerto, cumpliría 4 años. Pues vamos a ir, y ya verá cómo le arruinó su chistecito. Se hubiera muerto el muy desgraciado. Así me hubiera ahorrado la pena de ver el poco respeto que le tiene a la pobre de Anastasia. Fíjate que festejar el mero día en que cumplía años. Haz lo que desees, pero dentro de la casa y sin que nadie lo vea, porque no quiero que mi imagen sea afectada por tus desplantes. No te preocupes, bastará con burlarnos de la niña de la cara de cera. Llegó el sábado, dieron las 12 del día y nadie había llegado. Andrés esperaba solo al patrón y a Alicia. De antemano sabía que no llevarían a Arthur. Anastasia traía puesta la ropa que usaba los domingos de misa. La intención era provocar a su exmujer, quien al verla vestida así pensaría que la estaba disfrazando de su hija muerta para sustituirla. 10 minutos después tocaron la puerta. Eran ellos. Pasaron, se sentaron en la sala y vieron a la niña, aún cubierta de la cara. ¿Y qué estás festejando?, dijo Alicia con ironía. El cumpleaños de Anastasia, contestó Andrés. Eres un maldito enfermo. ¿Cómo te atreves a comparar a ese monstruo calcinado con nuestra bebé?, replicó con coraje. No pretendo hacer eso que dices. Hoy es el primer cumpleaños que pasamos sin Anastasia. Quise festejar en su honor y de paso quería que vieran la carita de esta niña por primera vez. Ella les tiene bastante aprecio. Le he platicado mucho de ustedes. ¿Ah, sí? ¿Y cómo qué le has contado?, masculló don Francisco. Por ejemplo, sobre la noche en que por primera vez ustedes dos se conocieron íntimamente, o cuando la abandonaron en la sierra para que se muriera, o sobre cómo los brebajes que su mamá me daba para dormir me estaban matando. Alicia dejó de sentir enojo y por primera vez desde la muerte de su hija sintió vergüenza. Por su parte, don Francisco rió con descaro. Así que sabes lo que hicimos, muchacho. Hubiera sido mejor que te lo guardaras para ti. Afuera están mis matones. En cuanto salgamos de aquí, Alicia y yo vendrán a saludarte. ¿Y quién le dijo que van a salir de aquí? Pero no me responda. No perdamos más tiempo. Anastasia, ven. La niña se acercó, se quitó las vendas y mostró su lindo rostro. Alicia, al verla, cayó desmayada, y don Francisco, inmóvil por la impresión, dejó de ver a Andrés por unos segundos, lo suficientes para que este último lo golpeara con fuerza en la cabeza. Cuando volvieron en sí, se encontraban en sus camas. Afuera los gritos de los niños que jugaban. Se pusieron de pie, se miraron, no se dijeron nada. Pensaron habían tenido una pesadilla. Durante el desayuno, Alicia soltó en llanto y le preguntó a don Francisco: ¿qué está pasando? ¿Anastasia está viva? ¿Fuimos a la casa de Andrés? Sí, pero no entiendo. Lo único que recuerdo es que estábamos mirando a la niña. Salieron rumbo a la casa de Andrés. Fueron con varios hombres armados. Al llegar, derribaron la puerta. No encontraron a nadie. Sobre la mesa una nota que decía: Cerro del Águila. Maldito bastardo. Cuando lo agarre me va a suplicar que lo mate. Fueron hacia el cerro. Al llegar vieron el burro de Andrés. Supieron que andaba por ahí. Subieron. Llegaron a la caverna. Entraron. Sobre el suelo había huesos de personas, uno delante de otro formando un rastro. Con pistola en mano lo siguieron. 10 metros más adentro, una fosa con los restos de personas. El olor fétido los hizo retroceder.
menos a don Francisco, que en esa cavidad reconoció la ropa y algunas pertenencias de sus familiares muertos durante los últimos meses. La cólera le brotaba por todos lados. De más adentro de la cueva aparecieron dos personas que se les acercaban. Era el viejo y la joven de ojos azules. A esa distancia los presentes pensaron que era Andrés. Sin más, le dispararon. Nada sucedió. Continuaron caminando hacia ellos. Los matones salieron corriendo al ver que las balas nada les habían hecho. La risa de Anastasia penetraba el ser de Francisco y Alicia, los únicos que no salieron huyendo. Se encontraron frente a frente. Alicia miró al viejo. Arriba de la ceja tenía el mismo lunar rojo de Andrés y la joven los ojos de Anastasia. Pero eso no podía ser. Madre, vengo por ti. Todo esto es por tu culpa. Hace 24 años me dejaste en este cerro y una vieja bruja me llevó con ella. Mi padre, buscando venganza, me encontró y al enterarse de lo que ustedes hicieron, su enojo terminó por condenarnos a vivir un infierno, hasta que murió quien salvó mi vida. De esa mujer aprendí las artes oscuras, las cuales usé para brindarnos, a mi padre y a mí, la oportunidad de saldar cuentas y resarcir el daño que nos causaron. Hoy liberaremos nuestras almas y ustedes se quemarán en el mismísimo infierno. El viejo Andrés los aventó a la fosa. Nada pudieron hacer. Sus cuerpos no reaccionaban. Se hizo de noche. Como había sido hacía muchos años, la cueva del Águila volvió a ser la entrada del infierno. Desde lejos se observaba fuego salir de su interior. La gente afirmaba que bolas de luz entraban y salían. La realidad era que habían encendido una enorme hoguera, rezado rituales malditos y acabado con la existencia de dos desgraciados. Comenzaba a amanecer cuando las dos Anastasias y los dos Andrés entraron a su casa, se recostaron en la misma cama y se quedaron dormidos. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá está tirada en la cocina! Andrés despertó sobresaltado y desubicado. ¿Artur? ¿Hijo? Lo abrazó. Sin importarle sus palabras, se puso de pie y juntos fueron al cuarto de Anastasia, quien aún se encontraba dormida. Le dijo al niño que se quedara ahí con su hermana. Fue a la cocina. Alicia yacía en el suelo, morada y con un olor a putrefacción tan penetrante que invadía todo el lugar. Don Francisco duró 6 meses más que Alicia y murió. Duró el tiempo necesario para ver cómo su salud se deterioraba. Perdía a sus seres queridos, su dinero y sus propiedades. A la fiesta de cumpleaños de Anastasia asistió todo el pueblo. La bella niña de piel oscura, pelo rizado y ojos azules cumplía 4 años y el pueblo la adoraba. Hasta aquí la historia de hoy. Espero les haya agradado y no se olviden de suscribirse al canal y dejar su like. Y como siempre, nos vemos hasta el siguiente Relato para Desvelados.